Luego Gilbert dejó de atenerse a la preterición, adoptó mi punto de vista, y, como en los brindis oficiales donde el jefe de Estado que viene repite poco más o menos las mismas expresiones que acaba de emplear el jefe de Estado que lo recibe, cada vez que yo le escribía, la vida ha podido separarnos, el recuerdo de la época en que nos conocimos durará. Gilbert no dejó de responder, la vida ha podido separarnos, no podrá hacernos olvidar las horas felices que siempre recordaremos con cariño. Nos habríamos visto en un apuro para decidir por qué nos había separado la vida, qué cambios se había producido. Yo no sufría ya demasiado, pero un día en que estaba diciéndole en una carta que me había enterado de la muerte de nuestra vieja vendedora de piruríes de los Campos Elíseos, cuando acababa de escribir estas palabras, he pensado que esta noticia le habrá dado pena. También en mí ha removido muchos sentimientos. No pude por menos de romper a llorar al darme cuenta de que hablaba en pasado y como si se tratase de un difunto casi olvidado, de aquel amor en el que, a pesar mío, nunca había dejado de pensar como en algo vivo o susceptible al menos de renacer. Nada más tierno que aquella correspondencia entre amigos que no querían volver a verse. Las cartas de Gilbert tenían la misma delicadeza de las que yo escribía a personas que no me importaban gran cosa, y me daban las mismas pruebas aparentes de afecto, tan dulces para mí por recibirlos de ella. Pero, por otra parte, negarme a verla fue resultando cada vez menos doloroso, y como disminuía mi cariño por ella, los recuerdos dolorosos ya no tenían fuerza suficiente para destruir en su incesante retorno la formación del placer que me proporcionaba pensar en Florencia, en Venecia. En esos momentos lamentaba haber renunciado a entrar en la diplomacia y haberme labrado una existencia sedentaria para no alejarme de una muchacha a la que no volvería a ver y que casi había olvidado. Construimos nuestra vida para una persona y cuando por fin podemos acogerla en ella, esa persona no llega. Luego muere para nosotros y vivimos prisioneros en lo que solo estaba destinado a ella. Si Venecia les parecía a mis padres muy lejana y perniciosa para mi salud, no era difícil ir al menos a instalarse cómodamente en Baalbek. Pero para eso hubiera sido menester dejar París, renunciar a aquellas visitas que, por raras que fuesen, algunas veces me permitían oír a Madame Swann hablarme de su hija. Por otro lado, empezaba a encontrar en esas ocasiones tal o cual placer en el que Gilbert no intervenía para nada. Cuando la primavera se acercó, trayendo el frío, en la época en que los santos de hielo y de los chubascos de Semana Santa, como a Madame Swann le parecía que en su casa uno se lava, volví a verla a menudo recibiendo envuelta en pieles, con sus manos y sus friolentos hombros desaparecidos bajo el blanco y brillante tapiz de un inmenso manguito liso y de una esclavina, ambos de armiño, que no se había quitado al volver de la calle y que parecían los postreros retrazos de las nieves del invierno más persistentes que los demás y que ni el calor del fuego ni el avance de la estación habían conseguido derretir, y la verdad completa de aquellas semanas glaciales, aunque ya floridas, me, me la sugerían en aquel salón al que pronto dejaría de ir otras blancuras más embriagadoras, por ejemplo de unas bolas de nieve que en la cima de sus altos tallos desnudos, como los arbustos lineales de los prerrafaelistas, agrupaban sus globos fragmentados, aunque unidos, blancos como ángeles anunciadores e inmersos en una fragancia de limón. Porque la castellana de Tansonville sabía que incluso el hado abril no carece de flores, que el invierno, la primavera, el estío no están separados por tabiques tan herméticos como tiende a creer el hombre de los bulevares, que hasta los primeros calores imagina el mundo como si encerrase únicamente casas desnudas bajo la lluvia. Que Madame Swann se contentase con los envíos que le hacía su jardinero de Compré y que por medio de su florista titulada no colmase las lagunas de una evocación insuficiente con la ayuda de préstamos hecho por la precocidad mediterránea, estoy lejos de pretenderlo y no me preocupaba. Para sentir la nostalgia del campo me bastaba que, incluso a los neveros del manguito de Madame Swann, las bolas de nieve, que en la mente de la dueña de la casa quizás no tuviesen otro fin que hacer, siguiendo el consejo de Bergot, sinfonía en blanco mayor, con su mobiliario y su toilette, me recordasen
que el encantamiento del Viernes Santo representa un milagro natural al que podríamos asistir todos los años si fuésemos más sensatos y, ayudadas por el perfume ácido y embriagador de las corolas de otras especies cuyos nombres yo ignoraba y que tantas veces me habían hecho detenerme en mis paseos de Combray, volviesen al salón de Madame Swann tan virginal, tan cándidamente florido, sin hoja alguna, tan recargado de olores auténticos como el pequeño repecho de Tansonville. Pero todavía era demasiado que éste viniese a mi memoria. Su recuerdo amenazaba con mantener vivo lo poco que subsistía de mi amor por Gilbert. Por eso, aunque ya no me hiciese sufrir nada aquellas visitas a Madame Swann, seguí espaciándolas y traté de verla lo menos posible. A lo sumo, como continuaba sin alejarme de París, me concedí algunos paseos con ella. Los días de buen tiempo había vuelto al fin y el calor. Como sabía que antes del almuerzo Madame Swann salía una hora e iba a dar un paseo por la avenida del Bois, cerca de l'Étoile, y del lugar que entonces se llamaba, por la gente que acudía a mirar a los ricos, a los que solo conocían de nombre el Club de los Desarrapados, conseguí de mis padres poder comer los domingos, porque los demás días de la semana yo no estaba libre a esa hora, mucho más tarde que ellos, a la 1:15, e ir a dar antes una vuelta. Ni una sola vez dejé de hacerlo en ese mes de mayo, mientras Gilbert se había ido al campo a casa de unas amigas. Llegaba al Arco del Triunfo, a eso de mediodía. Montaba la guardia en la entrada de la avenida, sin quitar ojo a la esquina de la calleja que Madame Swann debía recorrer durante unos pocos metros viniendo de su casa. Como ya era la hora en que muchos paseantes volvían a su domicilio para almorzar, quedaban solo unos pocos, y en su mayor parte gente elegante. De repente, sobre la arena de la avenida, tardía, despaciosa y lozana como la flor más hermosa que no abriese hasta mediodía, aparecía Madame Swann desplegando a su alrededor una toilette siempre distinta, pero que yo recuerdo malva sobre todo. Luego izaba y abría sobre un largo pedúnculo en el momento en que su irradiación más completa, el pabellón de seda de una amplia sombrilla del mismo matiz que la caída de los pétalos de su vestido. La rodeaba un verdadero séquito. Swann, 4 o 5 caballeros del club que habían ido a verla por la mañana a casa o a los que habían encontrado, y su negra o gris aglomeración que obedecía y que ejecutaba alrededor de Odette los movimientos casi mecánicos de un marco inerte, prestaba a esta mujer, la única que tenía intensidad en los ojos, la apariencia de mirar hacia adelante, en medio de todos aquellos hombres, como desde una ventana a la que se hubiese acercado, haciéndola surgir, frágil e impávida, en la desnudez de sus suaves colores, como la separación de una criatura de una especie diferente, de una raza desconocida y de una potencia casi guerrera, gracias a lo cual justificaba por sí sola su nutrida escolta. Sonriente, feliz por el buen tiempo, por el sol que todavía no molestaba, con el aire resuelto y tranquilo del creador que ha realizado su obra y ya no se preocupa de lo demás, segura de que su toilette, aunque los paseantes vulgares no supiesen apreciarla, era la más elegante de todas, la llevaba para sí misma y para sus amigos, con naturalidad, sin atención excesiva, pero también sin un desapego completo, permitiendo que los lacitos de la blusa y de la falda flotasen ligeramente delante de ella como criaturas cuya presencia no ignoraba y a las que, indulgente, permitía entregarse a sus juegos según su ritmo propio, siempre que siguieran su marcha. Y hasta en la sombrilla de color malva, que muchas veces aún tenía cerrada al llegar, dejaba caer un instante como sobre un ramillete de violetas de Parma su mirada feliz, tan dulce que, cuando abandonaba a los amigos para fijarse en un objeto inanimado, parecía seguir sonriendo. Reservaba así y hacía ocupar en su toilette aquel intervalo de elegancia cuyo espacio y necesidad representaban, no sin cierta deferencia a los profanos, como una confesión de su propia ignorancia, los hombres a quienes Madame Swann trataba con mayor camaradería. Por ese intervalo reconocían estos a su amiga como a un enfermo por los cuidados especiales que debe adoptar o como una madre por la educación de sus hijos, competencia y jurisdicción.
no menos que por la corte que la rodeaba y que parecía ignorar a los paseantes. Madame Swann evocaba, a causa de la tardía hora de su aparición, aquel piso donde había pasado su larga mañana y al que pronto tendría que volver para almorzar. Parecía indicar su proximidad con la calma ociosa de su paseo, semejante al que damos muy despacio en el propio jardín, de aquel piso cuya sombra misteriosa y fresca se habría dicho que seguía llevando alrededor. Pero precisamente por todo esto, verla me procuraba una sensación más intensa todavía del aire libre y del calor, sobre todo porque, persuadido como estaba de que, en virtud de la liturgia y de los ritos en que tan profundamente versaba estaba Madame Swann, su toilette iba unida a la estación y a la hora con un lazo necesario, único. Las flores de su flexible sombrero de paja, las pequeñas cintas de su vestido, me parecían nacer del mes de mayo con más naturalidad aún que las flores de los jardines y los bosques. Y para conocer el nuevo trastorno de la estación me bastaba alzar los ojos a la parte superior de su sombrilla, abierta y tensa, como otro cielo más cercano, redondo, clemente, móvil y azul. Porque aquellos ritos, si eran soberanos, ponían su gloria, y por tanto Madame Swann la suya, en obedecer condescendientes a la mañana, a la primavera, al sol, que no me parecían suficientemente halagados porque una mujer tan elegante quisiese no ignorarlos y en su honor hubiese elegido un vestido más claro, más ligero, que hacía pensar por su ensachamiento en el cuello y en las mangas, por el trasudor del cuello y las muñecas, adoptando, en fin, con todos ellos, las deferencias de una gran dama que, habiéndose rebajado alegremente a visitar en el campo a gentes comunes y que todo el mundo, hasta el vulgo, conoce, no por ello ha dejado de ponerse especialmente para ese día una toilette campestre. En cuanto llegaba, yo saludaba a Madame Swann y ella me paraba y me decía «Good morning», sonriendo. Caminábamos juntos unos pasos y me daba cuenta de que aquellos cánones que regían su forma de vestir los acataba para sí misma como a una sabiduría superior de la que ella hubiese sido la suma sacerdotisa, porque si resulta que, por tener demasiado calor, se desabrochaba o incluso se quitaba dándome para que se la llevase la chaqueta que había pensado llevar abrochada, yo descubría en la blusa 1000 detalles de hechura que tenían muchas probabilidades de pasar desapercibido, como esas partes orquestales a las que el compositor ha dedicado toda su atención, aunque nunca deban llegar a los oídos del público. O en las mangas de la chaqueta doblada, en mi brazo veía y admiraba largo rato, por placer o por amabilidad, algún detalle exquisito, una franja de un tono delicioso, un rasete malva habitualmente oculto a ojos de todos, pero trabajados con la misma delicadeza que las partes exteriores, como esas esculturas góticas de una catedral disimuladas en el reverso de una balaustrada a 80 pies de altura, no menos perfectas que los bajorrelieves del gran pórtico y que nunca verá nadie hasta que, al azar de un viaje, un artista logró subir y pasearse en pleno cielo para dominar toda la ciudad entre las dos torres. Lo que aumentaba aquella impresión de que Madame Swann paseaba por la avenida de los Bois como por la alameda de un jardín propio, era, para los que ignoraban su propensión al footing, que hubiese venido a pie, sin coche que la siguiese, ella, a quien solía ver pasar desde el mes de mayo con el tronco más cuidado y la librea más elegante de París, muelle y majestuosamente sentada como una diosa en la aireada tibieza de una inmensa victoria de 8 ballestas. Cuando iba a pie, Madame Swann daba la impresión, sobre todo cuando el calor moderaba su paso, de haber cedido a una curiosidad, de cometer una elegante infracción a las reglas del protocolo, como esos soberanos que, sin consultar a nadie, acompañados por la admiración algo escandalizada de un séquito que no se atreve a formular ninguna crítica, salen de su palco durante una gala y visitan el foyer confundiéndose durante unos instantes con los demás espectadores. Así, entre Madame Swann y la muchedumbre, ésta notaba estas barreras de un cierto tipo de riqueza, las que le parecen más infranqueables de todas. El Faubourg Saint-Germain también tiene las suyas, aunque hablen menos a los ojos y a la imaginación de los desarrapados. Ante una gran dama más sencilla, más fácil de confundir con una pequeña burguesa, menos alejada del pueblo,
Los desarrapados no experimentarán esa sensación de su desigualdad, casi de su indignidad, que tienen ante una Madame Swann. Sin duda, a esa clase de mujeres no les impresiona como a ellos el brillante aparato de que están rodeadas, y si no se fijan ya en él es por la fuerza de la costumbre, es decir, porque han terminado por encontrarlo completamente natural, absolutamente necesario, y por juzgar a los demás seres con arreglo a su mayor o menor iniciación en esa familiaridad con el lujo, de suerte que, siendo la naturaleza con que resplandece y que descubren en los demás completamente material, fácil de comprobar, larga de adquirir y difícil de compensar, si estas mujeres sitúan a un transeúnte en el rango más bajo, lo hacen siguiendo el mismo procedimiento por el que ellas les parece estar en el más alto, es decir, de un modo inmediato, a primera vista, sin apelación posible. Quizás esa particular clase social que contaba entonces con mujeres que, como Lady Israel, se mezclaban con las de la aristocracia, y como Madame Swann, destinada a frecuentarla algún día, esa clase intermedia inferior al Faubourg Saint-Germain, puesto que lo cortejaba, pero superior en cuanto no fuese al Faubourg Saint-Germain, y cuya peculiaridad consistía en que, demasiada desasida ya del mundo de los ricos, seguía representando la riqueza, pero la riqueza que se ha vuelto dúctil, obediente a un destino y a un pensamiento artístico, el dinero maleable, poéticamente cincelado y capaz de sonreír. Quizás esa clase, al menos con el mismo carácter y el mismo encanto, ya no existe. Además, las mujeres que la formaban ya no dispondrían hoy de lo que constituía la condición primera de su dominio, pues casi todas han perdido con los años su belleza. Ahora bien, tanto como desde la cumbre como de su noble riqueza, era desde la cima gloriosa de su estío maduro y todavía tan sabroso como Madame Swann, majestuosa, sonriente y benévola, avanzaba por la avenida del Bois. Veía, como Hipatia, abajo el lento paso de sus pies, rodar los mundos. La miraban ansiosos los jóvenes que pasaban, inseguro de si sus vagas relaciones con ellas, sobre todo porque habiendo sido presentados apenas una vez a Swann, temían que no lo reconociese, eran suficientes para permitirse saludarla. Y no se decidían a hacerlo sino temblando ante las consecuencias, preguntándose si su gesto audazmente provocador y sacrílico, que atentaba contra la inviolable supremacía de una casta, no desencadenaría catástrofes o haría descender el castigo de un dios. En realidad, sólo desencadenaba, como un resorte de relojería, la gesticulación de unos personajillos saludadores que no eran sino el séquito de Odette, empezando por Swann, que se quitaba la chistera forrada de cuero verde con una gracia risueña aprendida en el Faubourg Saint-Germain, pero a la que ahora no se le unía la indiferencia que habría tenido en otro tiempo. La había reemplazado, como si en cierta medida se hubiese imbuido de los prejuicios de Odette, a la vez el cierto fastidio de tener que responder a una persona bastante mal vestida y a la satisfacción de ver a cuánta gente conocía a su mujer, sentimiento ambiguo que traducía diciendo a los elegantes amigos que lo acompañaban: otro más, palabra que me pregunto de dónde sacó Odette toda esa gente. Entretanto, después de haber respondido con una inclinación de cabeza al alarmado transeúnte que ya se había perdido de vista, pero cuyo corazón todavía palpitaba, Madame Swann se volvía hacia mí. De modo que se acabó. ¿No volverá usted a ver a Gilbert nunca más? Me alegra ser una excepción y que no me descuide del todo. Me agrada verle, pero también me agradaba la influencia que ejerció usted sobre mi hija. Creo que también ella le echa mucho de menos. En fin, no quiero tiranizarle. No vaya a ser que tampoco quiera saber nada de mí. Odette, Sagan está saludándola, le hacía notar Swann a su mujer. Y en efecto, el príncipe, girando el caballo frente a Odette, como en una apoteosis de teatro, de circo o en un cuadro antiguo, le dirigía un amplio saludo teatral y como alegórico, en el que se amplificaba toda la cortesía caballeresca del señor que depone su propio respeto ante la mujer, aunque estuviese encarnada en una mujer que su madre y su hermana no podrían frecuentar. Además, en todo momento a Madame Swann, reconocida en el fondo de la transparencia líquida
y del luminoso barniz de la sombra que sobre ella derramaba su sombrilla, la saludaban los últimos jinetes rezagados, como cinematografiados al galope sobre el blanco resplandor solar de la avenida, hombres de círculo cuyos nombres célebres para el público, Antonio de Castellán, Adalbert de Montmorency y tantos otros, eran para Madame Swann familiares nombres de amigo. Y como la duración media de la vida, la longevidad relativa, es mucho mayor para los recuerdos de las sensaciones poéticas que para los sufrimientos del corazón, aun haciendo tanto tiempo que se han desvanecido las penas que entonces yo sentía por causa de Gilbert, les ha sobrevivido el placer que siento cada vez que quiero leer en una especie de cuadrante solar los minutos que median entre las 12:15 y la 1, en un día de mayo, y de nuevo me veo hablando así con Madame Swann, bajo su sombrilla, como bajo el reflejo de una glorieta de glicinas.